hacer arte. Mi nombre es Vero Ixtla y el día de hoy tenemos Cine de Oro. Así es, amigos, bienvenidos. Yo soy Chepe García y bueno, como dijo Vero, para los amantes del cine mexicano, este programa es especialmente dedicado para ustedes. Y para eso trajimos en el estudio al maestro Carlos Gómez Núñez. Bienvenido, maestro. Muchas gracias por venir, un experto en el tema, Así siempre es. bien preparado y siempre con temas muy interesantes para que digeridos los podamos captar y nos volvamos nosotros también amantes del séptimo arte. Así es, maestro, bienvenido. Platíquenos. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, vamos a continuar con nuestra serie de programas en donde se va a hablar de cine mexicano. En esta ocasión nos toca hablar sobre la época de oro del cine mexicano. Tanto hemos escuchado, ¿verdad? Que Sí, los abuelitos lo dicen, siempre nos "Ay, platican". el cine ya no es lo que era antes, el cine de oro. ¿Pero qué es el cine de oro, maestro? Bueno, la época de oro del cine mexicano es de 1936 a 1957, son 22 años. Y se puede decir que lo más significativo de esta época coincide con la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1946. Porque recordamos que en el episodio anterior, donde estuvimos también con el maestro Carlos, platicábamos acerca de el origen del cine mexicano. ¿Qué es lo que hace esta transformación? Que ahora ya no se llama, pues ya no son considerados los orígenes, ahora ya es, pues, pleno cine de oro. Bueno, lo que pasa es que se conjugan muchos factores. Estados Unidos está muy ocupado en hacer una guerra, queriendo detener a los alemanes y no se ocupan de la industria cinematográfica. México, mientras en Europa Rusia y Estados Unidos están haciendo guerra, es la Segunda Guerra Mundial, en México estamos haciendo cine de arte, ¿sí? Y se conjuga porque grandes directores, grandes actores, grandes fotógrafos, grandes creativos hacen obras de arte. En este caso, varias películas que están influidas por otros directores de otros países, pero que hacen que aquí se produzca cine de primer orden, de primera calidad. Y bueno, maestro, específicamente de esta época tan maravillosa que muchos hemos escuchado, ¿por qué se le llamó la época de oro? Pues porque se producen películas que verdaderamente hacen que México sea reconocido por toda su cultura, todos sus valores, todas sus contradicciones. Y en estas películas se muestra la esencia de lo que es o de lo que se pretende ser como mexicano. Básicamente hay un apoyo de Estados Unidos para evitar la influencia rusa, porque de hecho los rusos querían La ideología. intervenir en México. De hecho, intervienen influenciando a los directores. Entonces de esto se da cuenta Estados Unidos y lo que hace es apoyar en cierta medida a la industria del cine mexicano para que esta influencia rusa no ¿Cómo trascienda. es que se le apoya al cine mexicano? ¿Se le mandan algún tipo de fondos o simplemente se le manda algún tipo de gente con la inteligencia para directores o actores para que también se involucren en el cine mexicano? Más que nada con estudios cinematográficos y con, en cierta medida, con presupuesto y apoyando a los actores. Hay actores que son reconocidos en Hollywood. Háblenos de todos esos actores, maestro. Figuras como Andrea Palma, Esther Fernández, Lupe Vélez, son estrellas en Hollywood. Tito Guízar, Domingo Soler, alcanzaron niveles de mito en Estados Unidos y en la audiencia mexicana. Y en Estados Unidos, o sea que también había ya población latina, mucha ya que podía... Una vez terminada la guerra, entonces Estados Unidos ya se aboca de lleno a producir cine y apoyar a los valores que están surgiendo en México.
Pues a mí me gustaría, maestro, muchísimo profundizar un poco más en ese tema que sin duda es bastante amplio, pero vamos a ver este fragmento, esta película que se llama Allá en el Rancho Grande. Estamos hablando de 1936. Quédate con nosotros. Esto es Ser Arte. Como el gallo tiro del palenque de la feria, pidiéndole a los galleros que me suelten a cualquiera, pidiéndole a los galleros que me suelten a cualquiera, y a ver si hago una ensalada con todita la gallera. Allá en el rancho grande, allá donde había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. Te voy a hacer tus calzones. ¿Cómo? Como los usa el ranchero. Seguro, mi papi. Te los empiezo de lana. Y luego te los acabo de cuero. Allá en el rancho grande, allá donde vivía, había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. Decía mi hermano, el gusto de un buen ranchero, ¿vale? Es tener su buen caballo. ¿Y dime por qué? Pasearlo por las mañanas y luego darle la vuelta al vallado. Allá en el rancho grande, allá donde vivía, había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. Estamos de regreso una vez más en este tu programa, Ser Arte.
Y bueno, quiero recomendarles, amigos, que si a ustedes les encanta este tipo de programas que hacemos culturalmente, no se pierdan todos los miércoles en punto de las 7 de la tarde por TVO, canal 41 y 80 en sistema digital. Y por supuesto, síganos en nuestras redes sociales, estamos como Serarte TV. Y recuerda que Serarte es una producción más de Audiosac Records, estudios de grabación profesional, porque tu música lo merece. Y continuamos en el estudio con el maestro Carlos Gómez. Allá Y bueno, en el Rancho Grande, allá donde viví. ay, don Cerrado, vienes con toda la actitud, ¿eh? Esa fue la película que vimos hace unos momentos. Bueno, un fragmento nada Así más, es. porque también vamos a estar pasando muy buenas películas en Centro Cultural Casa Baltasar. Más adelante el maestro nos va a estar dando todos los tips. horarios para que se estén al tanto, porque son películas totalmente gratis y de muy buena calidad. Bueno, pues acabamos de ver un fragmento de una película. ¿De qué se trató esta película? Es una comedia musical ranchera en donde explota la idiosincrasia del mexicano y nos hace ver pues sus valores en cuanto a sus cantantes y en cuanto a su orgullo. Esta película es importante porque fue la primer cinta mexicana estrenada en mercados angloparlantes con subtítulos en inglés. Ya se estaba catapultando el cine mexicano para verse en otros países. Presenta la manera de ser del pueblo, su lucha y su orgullo que siente por ser mexicano. Es de Fernando de Fuentes, dirigida por Fernando de Fuentes y actuada por Tito Guízar y Esther Fernández, básicamente. Lo que me llama la atención es que ya empezamos a ver una tendencia de un México que pues deslumbra, porque estamos posicionándonos en el mercado pues de los Estados Unidos, uno de los mayores consumidores. Luego nos gustaría que nos platicara qué es lo que pasa ahí, de que ya no le continuamos después del cine de oro y después de esta época, como que desaparecimos del contexto internacional. Sí, porque el cine mexicano cumple con una parábola, es su inicio, su auge y su decaimiento por muchos factores que influyen para que deje de tener el poder y la influencia y caiga en un periodo del cine mexicano de recesión en el cual se van a producir otras cintas en la época de transición muy buenas, pero que también hay cintas pésimas. Y bueno, maestro, mire, en esta película seguramente don Cerradón identificó a algunos actores que le volvieron a llamar la atención y revivieron tiempos. algunos momentos, ¿verdad, don Cerradón? Creo que Mario Almada sí. Así es que, maestro, bueno, háblenos un poquito de los principales actores en esta época tan maravillosa. Bueno, hice una lista de una treintena de actores que son los que dejan huella en forma decisiva. Es Andrea Palma, Lupe Vélez, Tito Guízar, los hermanos Soler, Jorge Negrete, Pedro Infante, María Félix, Dolores del Río, María Antonieta Pons, Ninón Sevilla, Meche Barba, David Silva, Mario Moreno Cantinflas, Blanquestela Pavón, Evita Muñoz Chachita, Agustín Isunza, María Elena Márquez, Ramón Gay, Germán Valdés Tintán, Silvia Pinal, Vitola Tuntún, Yolanda Montes Tongolele, Carlos López Moctezuma, que es el villano de todas las películas, Arturo de Córdoba, que es el galán ya entrado en años, Estela Inda, Gloria Marín, y los que sirven como los que acompañan a los galanes, que son Mantequilla y Chicote. Los compinches. Sí, los compinches. Aquí está Mantequilla. Los Robin de Batman. Los Patiño. Bueno, pues muy interesante como ya empezamos a escuchar. Yo no soy tanto de esa época porque pues, nací un poco más para acá. Eres muy joven. Pero vaya, varios que estoy escuchando ahí, es Tongolele, Cantinflas, Silvia Pinal, que también la hemos visto mucho. Cantinflas, ¿qué hubo, chato, no? Y estos actores, hay uno que es clásico, ¿no? Es la imagen pura del cine de oro mexicano. El y santo, ese el es... santo. No, yo creo que es más, ese es como más para acá. Pero es Pedro Infante.
Pedro Infante. Es Pedro Infante, pero ya un poquito después. Eso ya es como lo último, ¿no? Está primero Pedro Armendáriz, está David Silva, está Mario Moreno Cantinflas. O sea, están varios que cumplen en diferentes géneros de película, cumplen con papeles muy interesantes y que en el cual el pueblo se identifica con ellos. Es más, los hace ídolos. En el caso de Pedro Infante, tiene muchas facetas, las cuales posteriormente vamos a comentar, que hacen que se convierta en un ícono de la cinematografía, inclusive más que Jorge Negrete. Pues platíquenos un poquito más, porque yo ya me quedé un poquito ahí emocionada de querer saber. Pedro Infante fue más actor que cantante. Cantaba muy bonito, pero se le reconoce más como actor. Sus facetas de actor son tan bien elaboradas, tan deslumbrantes, que es reconocido mundialmente. Pedro Infante tuvo una trayectoria ascendente en forma deslumbrante, pero a los 38 años desaparece de la faz de la tierra. ¿Cómo desaparece? Esa es una... ¿Cómo desaparece? Lo vamos a saber cuando regresemos, porque vamos a ver en este momento un corto que es un fragmento de La Perla de 1947, dirigida por Emilio el Indio Fernández. Quédense con nosotros, seguimos en Ser Arte. Aunque no se precise el lugar, un matrimonio de humildes pescadores ha encontrado una perla en el fondo del mar. La noticia corre rápidamente así entre los pobres como entre los ricos. Levántala, Quino, yo no la he visto todavía. Como es de esperarse, a partir de este hecho, su vida ha de cambiar. Basada en el libro de John Steinbeck, Premio Nobel de Literatura en 1962, es la primera en lengua hispanohablante en ser galardonada con un Globo de Oro. Además, esta película cuenta con la participación musical del hidalguense Nicandro Castillo con el guapango El Gusto. Escenas difíciles como arriesgadas para actores y realizadores. Protagonizada por Pedro Armendáriz, Marielena Márquez, bajo la dirección de Emilio el Indio Fernández, en mancuerna como productor al lado del franco-ruso Oscar Danzingers, y con la sublime fotografía del maestro Gabriel Figueroa. La Perla, de 1947, es parte de nuestro cine. Audiosac Record. Estudio de grabación profesional. Líderes en la región con 20 años de experiencia en servicios de producción musical de calidad internacional. Contamos con paquetes especiales para solistas, grupos musicales, cantautores y empresas. Audiosac Record. Avenida de las Flores, número 28, Unidad Jardín. Teléfono 271-71-264-29 en Córdoba. Audiosac Record. Porque sabes lo que tu música merece. Pues ya estamos de regreso en ese tu programa, Ser Arte. Y nos acompaña en el estudio el maestro Carlos Gómez, quien está hablando acerca del séptimo arte, pero específicamente el séptimo arte relacionado con el cine de oro mexicano. Y bueno, acabamos de ver un pequeñísimo fragmento de la película La Perla de Emilio el Indio Fernández. ¿Sobre qué trata esta película? Bueno, La Perla es un drama rural de pescadores, en el cual Pedro Armendáriz, que hace un papel excelente como pescador, con su pareja Marielena Márquez, están en una pobreza extrema y se encuentran una perla que despierta la envidia y la codicia de todos los pobladores, tanto ricos como pobres, y el objetivo es robarles la perla. Esta película la vamos a pasar en el Centro Cultural Baltasar el próximo viernes 14 de septiembre a las 7 de la noche.
Es una película que tiene un alarde de fotografía y nos muestra el Acapulco, los manglares de Acapulco, en el cual fue filmada. Entonces es una película interesantísima porque nos conlleva a ver un tipo de forma de ser del mexicano pobre, en el cual un objeto o algo muy valioso los hace que cambien totalmente y que tomen decisiones cruciales para poder seguir siendo como son, o sea, gente noble, sencilla, que quiere vivir feliz sin las bajas pasiones. Pues no se lo pierdan, amigos, este próximo viernes 14 de septiembre en punto de las 7, ahí en el Centro Cultural Casa Baltasar. No se pierdan esta excelente completamente película. Gratis también. Así es. Wow, gratis, vaya al cine. Y fíjese, maestro, ahorita nos está platicando acerca de que se graba en Acapulco y además de lo que es la diversidad o la biodiversidad que se puede apreciar, que probablemente ya ni siquiera exista, se observan algunos patrones en el cine mexicano que nos han llevado a que no solamente la gente de México, sino la gente que nos vio en aquel entonces en el extranjero, porque ya éramos algo así como una potencia de cine a nivel internacional, nos empiezan a catalogar como, los mexicanos son como Pedro Infante. O los mexicanos se dividen en ricos y pobres, y los pobres son más felices que los ricos. Entonces, ¿cuáles son estas características del cine de oro mexicano que nos están formando como sociedad ante los ojos del mundo? Bueno, es que hay dos líneas. Una que nos hace ver la pobreza extrema y el abuso de poder de los que controlan a estos pobladores. Y otra que nos hace ver que no pasa nada, que todo está muy bien, que todo es felicidad. Hay un orden establecido en donde todos están conformes con los roles que juegan y se complementan. Entonces, las dos líneas estuvieron muy bien realizadas, muy bien hechas, y las dos convencen. Dependiendo del público, va a ser la forma de convencerse, pero sí no hay que descartar que son dos líneas, una que denuncia y otra que hace ver que todo está en orden y que no hay ningún problema. Sin duda estos tipos de factores hacen que, como decía Vero, a nivel internacional se nos ponga una etiqueta, por así decirlo. El sombrero, ¿no? Y el bigote. Exacto. Y ¿Cuántas veces hemos sociales visto una imagen en Facebook o en diferentes redes sociales del típico mexicano, el Aragán, que está con su sombrerito? Y... Déjame. No, perdón, sin ofender a los presentes. Y los ricos tienen que ser blancos y los morenitos son los pobres. Exactamente. Somos amarillos, miren. Pero sin duda yo creo que parte de esta imagen que pretenden transmitir a diferentes países, viene mucho la ideología y la presentación de un director, ¿no? Sí, de hecho el director juega un papel muy importante porque de acuerdo a su creatividad va conformando a las actuaciones, pero también los ídolos, los actores crean patrones. Todos querían ser como Pedro Infante. Todos querían ser como Tintán, todos querían ser como Cantinflas. O sea, al final de cuentas son ídolos que marcan pautas y formas y conductas. De hecho, fumaban. Y todo el mundo, era la época de que todo el mundo fumaba. O querían ser como la diva de México. Y vamos a ver ahorita otra película muy interesante que es Los Olvidados de Luis Buñuel de 1950. Antes de que nos vayamos a esa, ¿nos puede decir un cachito de qué va a tratar esta película? Pues Los Olvidados es una denuncia de cómo viven los niños abandonados, los niños de la calle, los niños que no tienen futuro. Y es una película surrealista que hizo Luis Buñuel, al grado de que cuando la vieron los que creían que todo estaba bien, fue un impacto que no querían verla porque no querían ver la realidad que estaba planteando
Luis Buñuel en Los Olvidados. Pues vamos a ver la contracara de una propuesta de otro director mexicano que, bueno, pues no se la pueden perder porque va a estar muy buena y la van a estar viendo en Centro Cultural Casa Baltasar. Quédense con nosotros, esto es Ser Arte. Las grandes ciudades modernas, Nueva York, París, Londres, esconden tras sus magníficos edificios hogares de miseria que albergan niños malnutridos, sin higiene, sin escuela, semillero de futuros delincuentes. La sociedad trata de corregir este mal, pero el éxito de sus esfuerzos es muy limitado. Solo en un futuro próximo podrán ser reivindicados los derechos del niño y del adolescente para que sean útiles a la sociedad. México, la gran ciudad moderna, no es la excepción a esta regla universal. Por eso esta película basada en hechos de la vida real no es optimista y deja la solución del problema a las fuerzas progresivas de la sociedad. ¡Huevos, tortas, tortitas! ¡Qué sabrosas las tortas! Piedad, piedad para un pobre ciego indefenso. ¡Órale, viejo! ¿A poco no tienes hambre? Mucha. Estamos de regreso en ese tu programa, Ser Arte. Y ya casi por terminar, acabamos de ver a cargo del maestro Carlos Gómez, nos trajo la película, un fragmento de la película de Los Olvidados del director español Luis Buñuel. Por si la quieren ver completita, no se la pierdan porque va a estar en Centro Cultural Casa Baltasar el 21 de septiembre. ¿A qué hora lo pasan? A las 7 de la noche. 7 de la noche, completamente gratis la entrada. Y una película súper controversial, sí, porque las clases altas estuvieron, pero sí pegando el grito en el cielo, sí, como dijeron por allá. No les gustó esa parte. Pero bueno, maestro, platíquenos un poquito de los géneros más importantes sobre el cine de oro. Me gustaría comentar unas 5 o 6 películas antes de los géneros. De hecho, manejar o decir cuál es la mejor es relativo, es cuestión de gustos. Pero se hicieron un centenar de películas en la época de oro, como por ejemplo Hay Jalisco no te rajes, Aventurera, Campeón sin corona, Ahí está el detalle, Doña Bárbara, El rebozo de soledad, Dos tipos de cuidado, Nosotros los pobres. O sea, todas estas películas estuvieron hechas con grandes actores, con grandes directores y que dejaron amplia huella en todos los mexicanos. Y dentro de estas películas, maestro, sabemos que, bueno, retomando un poco la pregunta de Vero, hay muchísimos géneros. Por ejemplo, esta, la de los Olvidados, es una película de protesta. Crítica. Surrealista. Así es. Entonces, me imagino que en estos 22 años que duró la época de oro, maestro, hubo muchísimos géneros en las películas. ¿Cuáles fueron esos? Bueno, yo lo divido básicamente en el cine de rumberas, cine de gángsters, cine social y cine urbano, cine de terror y de fantasía, que son básicamente los géneros. Por ejemplo, en el cine de rumberas, aventurera, bailarinas de ritmos musicales afroantillanos. El de gángsters, Juan Orol, que era el director de este tipo de películas. Fíjense nada más, él creó un universo fílmico y un estilo muy particular al mezclar los elementos clásicos del cine negro con el folclore mexicano, los ambientes urbanos y los ambientes cabareteros, en conjunto con la música tropical. Su película más significativa es Gángsters contra Charros, de 1948. Ahí se copiaron los de Gángsters de Nueva York. ¿Qué otros tenemos por ahí? El cine social urbano de David Silva, dirigido por Alejandro Galindo, básicamente hizo un cine psicosociológico de las condiciones históricas, raciales y culturales que, según ciertas perspectivas de la época, determinan la clase baja mexicana. El mito del peladito mexicano en su lucha para superarse y vencer.
Campeón sin corona, esta película de David Silva es de 1945 y nos hace ver el que es vendedor de helados y que se hace boxeador y que se hace famoso, se hace rico, pero no supera sus traumas, no supera sus complejos y termina mal. Le parte de su mandarín en gajos. Algo así. Algo así. Básicamente es el melodrama interpretado por David Silva, que de ser un vendedor de nieves de la Lagunilla pasa a ser un boxeador exitoso, pero con muchos traumas que le impiden disfrutar de su fama. Oiga, ¿y la del santo en dónde queda? Ese es cine de fantasía, cine de... Yo me acuerdo de los murciélaguitos de plástico. Pero ese no es cine de oro, todavía falta... Sí, de hecho está dentro de... esos son los antecedentes. Está Dos monjes, obra maestra del género de expresionista, El fantasma del convento, El misterio del rostro pálido, Nostradamus, Profanación, El signo de la muerte, La bruja y La cabeza viviente. Qué barbaridad. Todo esto es cine fantasía y de terror. Cosas que ya casi no se ven en el cine. No las he visto ya casi en el cine mexicano. Pero yo las veía y me daban miedo, fíjate así. Yo tengo una duda. A ver, relacionado con el tema que estábamos hablando y que nos quedamos así como dudosos de qué pasó con Pedro Infante. Ese ídolo del cine de oro. De nuestros corazones. Ay, ¿Qué pasó con él? Pedro Infante era amado, era respetado, era un ídolo, era noble, sencillo, galán, y todas las mujeres estaban queriendo con él. Déjame. Pedro Infante era mujeriego y hay por ahí una anécdota de que tiene un desliz con una amante del presidente en turno y se molesta tanto que lo manda a desaparecer. Y entonces todo lo de su muerte en un avionazo se dice, esto se tiene que comprobar, que fue un montaje y que al final de cuentas él fue encerrado en un manicomio, drogado durante 10 años, y que al final de cuentas sus mismos carceleros lo dejan escapar y él, todo desorientado, trata de pedir ayuda sin acordarse de lo que fue, y el que termina ayudándolo es Tintán. No, sí, mitos yo siempre he dicho, urbanos. vive por mi casa. Pero esto es una anécdota que obviamente se tiene que salir a la luz, y va a salir a la luz en su momento. Claro. Y maestro, ¿cuáles son? ¿Vive por tu casa? Sí, mi historia. Qué barbaridad. Antes de que terminemos esta parte, creo que es muy importante mencionar de que cuando desaparece la figura tan importante de Pedro Infante es cuando empieza la decadencia del cine de oro. Bueno, la decadencia surge con el invento de la televisión, el inicio de la televisión. En 1950, al tomar auge la televisión, el cine deja de ser llamativo. Y los canales 4, 5 y 2 de Telesistema Mexicano acaparan a la mayor parte de la audiencia de cinéfilos, los cuales ya no asisten al cine porque ya es repetitivo, y surge el cine independiente, el nuevo cine de Estados Unidos, el neorrealismo en Italia, la nueva ola en Francia, el cine de Bergman de Suecia, y de Akira Kurosawa en Japón. Todo esto hace que ya el cine que se hacía como de época de oro empiece a decaer, y ya entramos a otra etapa, que es la etapa de etapa de transición, en el cual hay excelentes películas, pero también hay películas pésimas. Y de las que vamos a estar hablando próximamente. Pero me imagino programa. que es cuando se acaba también todo este movimiento estabilizador en México, que también es un sistema proteccionista del país, ¿no? Y se le da entrada también a todos los cines internacionales, todo viene para acá. El cine de transición empieza en 1958, un año después de la muerte de Pedro Infante, y termina hasta 1981, y en el cual se hacen excelentes películas como Macario, como El rebozo de soledad, de las cuales podemos rescatar muchísimo.
pero también se hacen películas de mofles, de ficheras, de indias marías, que son hechas por no profesionales y que son películas nada más para entretener y son muy corrientes, son muy vulgares, son pésimas. Las cuales vamos a analizar en la época de transición. Pues a mí me gustaría, maestro, sin duda ver otro fragmento de una de las películas que marcaron esta época tan especial del cine mexicano. Esto es Distinto Amanecer, estamos hablando de 1943, a cargo de Julio Bracho. Quédate con nosotros, esto es Ser Arte. De Julio Bracho presenta Distinto Amanecer. Filmada en 1943 con fotografía de Gabriel Figueroa, está basada en la obra de la vida conyugal de Max Aub y diálogos de Javier Villarrutia. ¿Pero cómo? El que me sigue está en la puerta y es preciso que esta noche recoja del correo unos documentos sin que nadie se entere. Protagonizada por Pedro Armendáriz, Andrea Palma y Alberto. Y bueno, amigos, seguimos en el estudio de Ser Arte. Y bueno, maestro, platíquenos un poquito acerca de este fragmento de la película que vimos. Distinto Amanecer está considerada como una de las mejores películas de la época de oro del cine mexicano. Dirigida por Julio Bracho en 1943. Él es un director intelectual sus orígenes son de teatro y le da un giro. Sale del ambiente rural, como la película de Allá en el Rancho Grande, y se mete al ambiente urbano con sus personajes sórdidos, sus personajes corruptos, y aquí la capital viene siendo lo principal, en donde nos hacen ver todos sus bellezas y sus lugares ocultos. Está interesantísima la película porque nos hace ver los ambientes de la Ciudad de México cuando estaba empezando por los años 40. Y no se pierdan, recuerden muy bien que todos los viernes de septiembre son de cine. Los viernes a partir de las 7 de la noche. 7 de la noche, la entrada es completamente gratis y van a ver bastantes películas relacionadas con el cine de oro mexicano. Recordar que esas películas, amigos, se van a transmitir en el Centro Cultural Casa Baltasar, aquí en Córdoba, Veracruz. Es que no se las pueden perder. Por si no sabes dónde están en la avenida 4, esquina calle 1. También pueden consultar en la red, en mi Facebook, Carlos Gómez Núñez, y ahí todo con anticipación se anuncian las películas. Así es que, amigos, consulten el Facebook del maestro Carlos para que consulten toda la cartelera y no se pierdan esas hermosas películas de la época de oro. Nos vemos el próximo miércoles en punto de las 7 de la tarde. Esto fue Ser Arte.